ambos síndromes se estudian a la par porque al final de la exposición del nefrótico les he puesto un cuadro comparativo para que lo sepan diferenciar. Entonces el síndrome nefrítico, viene a ser una inflamación del glomérulo, por lo que la nefrona no va a funcionar de forma adecuada y va a haber una retención de agua y de sodio. Importante que recuerden eso. Nefrítico es inflamación del glomérulo, no hay ninguna alteración estructural ya a nivel de la membrana glomerular, solamente hay una inflamación y se retiene sodio y agua. Y es importante que lo recuerden porque va a formar parte de la explicación en la fisiopatología. Ya, entonces, como les había dicho, dentro de las glomerulonefritis hay algunas que se comportan, tienen una clínica nefrítica, otras comúnmente más nefróticas, y hay algunas que comparten, ¿no? Pueden hacer nefrítico o nefrótico. Ya, entonces, en el tema de nefrítico y nefrótico, estas son las patologías que normalmente vamos a estudiar, ¿ya? Porque son las más importantes, son las que más se preguntan, ¿no? Porque después hay glomerulonefritis, hay un montón, ¿no? Una clasificación muy grande, ¿ya? Pero eso de acá son los que vamos a estudiar. Entonces, en el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis membrano proliferativa puede hacer clínica nefrítica, la postestreptocócica muy común, en primer lugar en el Perú es la postestreptocócica. Después tenemos la rápidamente progresiva y por depósitos de inmunoglobulina. Entonces el diagnóstico del síndrome nefrótico se hace porque mi paciente tiene hematuria, ya por la inflamación. Vamos a ver que en el endotelio vascular hay un aumento de las fenestraciones de las células endoteliales y por ende va a permitir este aumento de las fenestraciones, la salida de los glóbulos rojos, ¿no? Produciendo hematuria, tanto microscópica como macro. Y tenemos proteinuria también, hay eliminación de proteínas, pero no en rango nefrótico, ¿ya? Es decir, con una cantidad inferior a 3.5 gramos en 24 horas. Ya eso es un rango nefrótico, se habla cuando las proteínas en orina es mayor a 3.5 gramos en 24 horas. En cambio acá en el nefrítico es menos de 3.5. Y puede haber una disminución de la filtración glomerular y va a haber hipertensión arterial. Vamos a ver más adelante. Entonces pasemos acá a la fisiopatología. Pero antes de eso veamos la anatomía y fisiología. Anatomía y fisiología glomerular. Importante que recuerden esto, porque ambas patologías se van a ubicar en el glomérulo. Entonces en la parte acá inferior tenemos la nefrona, ¿no? Que está conformada por el glomérulo y por los túbulos, ¿no? Entonces lo concerniente al síndrome nefrótico y nefrítico va a suceder en el glomérulo, que ampliándolo tenemos estas estructuras, la arteriola aferente que lleva la sangre, ¿no? Donde tenemos el agua, que son los puntitos de blanco, los electrolitos de amarillo y las proteínas de azul, ¿no? La arteriola aferente lleva la sangre para filtrarse en los capilares glomerulares y posteriormente sale a través de la arteriola eferente. Lo que se filtra llega a la cápsula de Bowman y después pasa hacia los túbulos, ¿ya? Entonces, como se darán cuenta, no se está filtrando nada de proteínas, ¿no? Porque normalmente no filtramos proteínas, podemos filtrar una cantidad muy pequeña, ¿no? Que dice 150 miligramos, ¿no? Que son trazas, ¿no? Son muy pequeñas. Normalmente no deberíamos filtrar. Entonces, pero en algunos casos sí, pues eliminamos grandes cantidades de proteínas. Entonces, pero acá en la fisiología no hay, pues no hay proteína. Pero si es que les viene alguna pregunta que diga que los riñones no permiten el paso de proteínas, eso es falso. Sí hay paso de proteínas.
pero en una cantidad muy pequeña. Luego de esto, si es que hacemos una ampliación mayor, nosotros vamos a ubicarnos acá en la membrana glomerular, ya que es lo que tenemos que ver si es que hay algún tipo de alteración. Entonces, esta es la membrana glomerular, ¿no? Donde vamos a tener los capilares que van a tener la sangre, ¿no? Los eritrocitos de rojo, las proteínas de azul, los electrolitos y el agua, ¿no? Como se darán cuenta, el agua va a pasar con normalidad, igual los electrolitos, ¿no? Tenemos el endotelio vascular, la membrana basal y los podocitos. Los podocitos representan una función muy importante, ya que van a tener carga negativa, y como las proteínas también se comportan como aniones, tienen carga negativa, se repelen. Entonces, que mis podocitos estén funcionando normalmente, que no haya un problema estructural a nivel de los podocitos, lo que va a producir es que no se eliminen proteínas a través de la orina. Pero si es que yo ya tengo alguna lesión a ese nivel de los podocitos, sí vamos a tener eliminación de proteínas y vamos a representar o vamos a tener el síndrome nefrótico. En cambio, en el síndrome nefrítico tenemos una inflamación, y acá las células del endotelio, las fenestraciones, que son los espacios intercelulares, se van a ensanchar, se van a hacer cada vez más grandes, lo cual va a permitir que los eritrocitos puedan pasar por la membrana y puedan llegar a la cápsula de Bowman para después pasar a los túbulos. Entonces vamos a tener la hematuria. Regresemos acá a la fisiopatología del síndrome nefrítico. Tenemos una inflamación glomerular, ¿no? Nefrítico es inflamación del glomérulo. No hay ningún cambio estructural, no hay destrucción de los podocitos, solamente es inflamación, que va a ser mediado por anticuerpos o por depósitos de inmunocomplejos, como la inmunoglobulina G, la A, inmunocomplejos, y los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, los ANT. Entonces, si es que yo, miren, como se dan cuenta acá, las fenestraciones, los espacios intercélulas endoteliales están cada vez más grandes. Eso va a permitir que pasen los eritrocitos. Entonces ya voy a tener en la cápsula de Bowman eritrocitos produciendo lo que es la hematuria. ¿Ya? También ello va a condicionar o va a propiciar de que pasen también proteínas, pero en una cantidad no nefrótica, ¿no? Que es a menos de 3.5 gramos en 24 horas. Es la proteína en rango no nefrótico. Y como va a pasar proteína, va a haber una disminución de la albúmina a nivel sérico, en la sangre. Y ustedes saben que la albúmina es la principal proteína que tenemos en nuestro cuerpo y que condiciona el tema de la presión oncótica, que que haya extravasación de líquido. Entonces, si que hay una disminución de la albúmina, esto de acá, la presión oncótica se pierde o disminuye y va a haber edema. ¿Ya? Aparte de eso, recuerdan que hay retención, les decía, ¿no? Que recuerdan que hay retención de sodio y agua. Esa retención de sodio y agua, ¿no? El sodio genera más, jala más agua hacia el espacio intravascular, y eso va a generar un aumento de presión arterial. Por eso que el paciente con síndrome nefrítico tiene hipertensión, ¿ya? Y puede haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y azoemia y oliguria en el paciente nefrítico. Entonces, esa es la clínica, ¿no? Proteinuria no nefrótica, hematuria, edema, que también lo puede tener el nefrótico, principalmente el nefrótico, ¿no? Pero el nefrítico también, en menos grado de severidad, sí, pero también lo puede tener el nefrítico. Hipertensión, azoemia y oliguria. Les había mencionado que vamos a estudiar algunos tipos de glomerulonefritis.
glomerulonefritis post-estreptocócica, como les decía, es la más frecuente en el Perú. Normalmente se da en niños menores de 12 años, producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es también se llama el piógeno, ¿no? Que puede dar faringitis o amigdalitis, o también a una afectación dérmica, ¿no? Produciendo erisipela o imperio. Cuando hay una afectación respiratoria, luego de 1 o 2 semanas va a dar la glomerulonefritis, y en la afectación dérmica demora mucho más, ¿no? De 3 a 4 semanas. La clínica, el 50% son asintomáticos, el otro 50% se produce el síndrome nefrítico, ¿no? Con las 3 H, hematuria, hipertensión, hinchazón, ¿no? Que es el edema. El diagnóstico es el aumento de la identificación, ¿no? El aumento de la antistreptolicina O, ¿no? Con una muestra de secreción faríngea, un aumento del anticuerpo anti-DNA B de tejido blando y una disminución del complemento 3. Disminución del complemento 3 con el complemento 4 normal. En el examen de orina encontramos hematuria microscópica, un sedimento hemático con cilindros hemáticos, grenocitos que son hematíes deformados, y si es que el paciente con glomerulonefritis post-estreptocócica se complica, tendríamos que realizar una biopsia, ¿no? Porque normalmente se va a complicar con la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es un tipo de glomerulonefritis que se da posterior a una afectación renal previa, ¿no? Entonces es la progresión de cualquier otra glomerulonefritis, ¿ya? Rápidamente progresiva. El tratamiento normalmente se recupera en 8 semanas, hay un soporte de sobrecarga de volumen, y si persiste la infección, utilizar antibióticos, ¿no? Como la penicilina benzatínica. Si mi paciente tiene edema, utilizo diuréticos, si tiene hipertensión, hielos. Las complicaciones es que mi paciente presente una insuficiencia renal aguda o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo que les mencionaba. El pronóstico es que el 90% de los niños se recupera, pero en los adultos el 50% quedan con una secuela, ¿no? Una función renal disminuida, es decir, con una enfermedad renal crónica. Ahora, la nefropatía por inmunoglobulina A, que es la glomerulonefritis más común en el mundo. El anterior, la post-estreptocócica, es la más frecuente en el Perú. En el mundo es la asociada a inmunoglobulina A. También se da por una infección respiratoria, o sea, tengo mi paciente con afectación renal quien previamente ha tenido una infección respiratoria y que después hace hematuria, pero es una hematuria de rápida instauración, es decir, es 1 a 2 días después de la infección respiratoria. Entonces es una forma de diferenciarla con la post-estreptocócica, porque en la post-estreptocócica se da la afectación renal después de 1 a 2 semanas, ¿ya?, de la infección. En cambio acá es muy rápido, de 1 a 2 días de la infección respiratoria. Puede ser macro o microhematuria, y va a haber un aumento de la inmunoglobulina con complemento normal. En la glomerulonefritis membrano-proliferativa, que es más frecuente en niños, está asociado a virus de hepatitis B, hepatitis C y crioglobulinemia. Este tipo de glomerulonefritis membrano-proliferativa, que es la de acá, la del centro, por eso que tiene una flechita hacia nefrítico y hacia nefrótico, puede hacer tanto clínica nefrótica como nefrítica. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva es más frecuente en ancianos y es una evolución de cualquier otra glomerulonefritis, lo que les mencionaba. La vasculitis también puede ocasionar un síndrome nefrítico, como la vasculitis de Wegener, que produce hemoptisis, sinusitis y anticuerpos ANCA-C positivos. La PAN, que es la poliangeitis microscópica, PAN con M, hay PAN con N, ya es un paciente con un cuadro respiratorio en quienes tenemos anticuerpos ANCA-P positivos, ¿no? Y también la vasculitis de Churre-Straub, es un paciente asmático con neuropatía periférica más anticuerpos ANCA-P positivos.
eosinofilia. Entonces acá les he puesto las características para que si les viene algún caso clínico, ustedes sepan diferenciar. La enfermedad de Alport, que es una nefritis hereditaria que es la más frecuente en el mundo, y las glomerulonefritis proliferativas difusas, que es la lúpica tipo 4. Es la más común y más grave de las glomerulonefritis lúpicas, ¿ya? Más común y grave, pero de las lúpicas, ¿ya? Asociadas al lupus. Puede ser nefrítico y nefrótico, hay una disminución del complemento 3 y hay anticuerpos anti-DNA de cadena 2. El tratamiento, inducción corticoides, mantenimiento prednisona, micofenolato. Acá les he puesto la clasificación de las nefritis lúpicas desde la 1 hasta la 6. ¿Ya? Las más comunes, las que más preguntan son las 3 y las 4. El tratamiento, una disminución de sodio, disminución de agua, porque recuerden, tenemos retención de agua y de sodio. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer una restricción de ello. Si no, el paciente es peor. Y el caso ARA2, para el tema de la hipertensión, los diuréticos, si es que hay edema o hay hipertensión severa, si hay anticuerpos contra membrana basal, tenemos que hacer plasmaféresis. ¿Qué es la plasmaféresis? ¿Qué es plasmaféresis? A ver, busca. ¿Qué fue? A ver. Dice que es un procedimiento donde se extrae la sangre y se separa el plasma de las células sanguíneas y luego se devuelve al cuerpo, pero como con un líquido que reemplaza el plasma.
Claro, exactamente, ¿no? Sacan la sangre a través de una máquina, como si colara, ¿no? Entonces sacan los anticuerpos y después ingresan por otra vía hacia el cuerpo de la persona. Entonces, así tratan de eliminar, ¿no?, los anticuerpos circulantes. Entonces, si hay anticuerpos contra membrana basal, tenemos que hacer la plasmaféresis, y si es que tiene indicación de diálisis de urgencia, también podríamos realizar. Bueno, esa de acá es la explicación del dibujito de acá, ¿no? La fisiopatología se produce, como les mencionaba, en el síndrome nefrítico, inflamación del glomérulo, va a haber un daño a nivel glomerular, puede ser por alteraciones genéticas, alteraciones inmunológicas, alteraciones en la perfusión, en la coagulación o en el sistema del complemento, ¿no? Cuando hay alteraciones genéticas, estas mutaciones del ADN que codifican algunas proteínas del glomérulo, intersticio y epitelio tubular, van a ocasionar un daño glomerular, ¿no? Las alteraciones inmunológicas mediadas por mecanismos humorales como celulares van a estar mediados por anticuerpos, ¿no?, contra la estructura del glomérulo, como enfermedad de Wegener, o con inmunocomplejos, ¿no?, que se depositan en el glomérulo, como en la nefropatía asociada a inmunoglobulina A. Y el sistema del complemento, que se va a activar por la vía alternativa, produce una disminución del complemento 3 y un complemento 4 normal, produciendo eso de acá es lo que sucede en la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Entonces, estos procesos en su conjunto van a originar una cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria es lo que va a producir todo el problema en el síndrome nefrítico, ¿no? El aumento de la permeabilidad a proteínas y disminución del filtrado glomerular. Van a haber alteraciones estructurales del glomérulo, ¿no?, como hipercelularidad, trombosis, necrosis, lo cual va a producir un aumento de la reabsorción de sodio en la nefrona distal. El aumento del sodio va a producir una retención de sodio y líquidos. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya?, que el nefrítico es inflamación del glomérulo, hay retención de sodio y agua, y en torno a todo eso vamos a tener la proteinuria no nefrótica, la hematuria, el edema, la zoemia y oliguria y la hipertensión arterial. Esa es la clínica de un paciente con síndrome nefrítico. En cambio, en el síndrome nefrótico, acá les he puesto cuáles son los valores normales de proteinuria, ¿no? Máximo son 150 miligramos en 24 horas, eso es lo normal. Lo normal es que no elimines proteínas, pero puedes tener cierto rango. Ese es el rango máximo. Y si es que hablamos netamente de albúmina, los máximos son 30 miligramos en 24 horas. La definición es, el síndrome nefrótico es una consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad de la pared
que se manifiesta en proteinuria masiva, pueden encontrar también proteinuria pesada o proteinuria en rango nefrótico, e hipoalbuminemia, ¿no? Como se pierde la proteína a través de la orina, entonces disminuye la cantidad de proteínas que tenemos en nuestra sangre, por eso hay hipoalbuminemia, y que se acompaña de forma variable de edema, hiperlipidemia y lipiduria. Ya otra definición que es una glomerulopatía que se asocia en gran medida a reacciones autoinmunes relacionadas por la filtración de proteínas. El síndrome nefrótico gira en torno a la alteración estructural del glomérulo, de la membrana glomerular, principalmente a nivel de los podocitos con destrucción de estos y una pérdida de la carga negativa, y por ende hay una filtración importante de las proteínas. Si tengo pérdida de proteínas a través de la orina, disminuye las proteínas en sangre, disminuye mi presión oncótica y hay extravasación del líquido intravascular, pues, ¿no? Entonces se produce el edema característico que, como recuerdan, también hay edema en el nefrítico, pero la proporción o la severidad no es igual, ¿no? En el nefrótico es muy importante, es un edema 4 cruces, en el nefrítico 2 cruces, ¿ya? O sea, lo característico, si es que a mí me dicen el edema es característico de cuál, yo elegiría principalmente en el nefrótico. Ya acá les he puesto algunas definiciones de tipos de proteinuria, ¿no? Transitorias, ¿no? Persistentes por proteinuria glomerular, túbulo intersticial, proteinuria postrenal, ¿no? Aquí están infecciones del tracto urinario. Por eso las citus pueden producir proteinuria. Entonces, si tengo un paciente con diagnóstico de infección del tracto urinario e identifico en su examen de orina proteínas, no debería pensar ni sobre alarmarme de que ya tiene alguna afectación a nivel renal, ¿no? Sino que es por el tema de la proteinuria postrenal por infección del tracto urinario, con una cuantía de menos de 1 gramo por día. ¿Ya? Es importante también tener en cuenta eso. Bueno, acá les he puesto una lámina con los términos que se utilizan y que van a ver comúnmente en la clasificación de la glomerulonefritis y todo eso, ¿no? Llevan nombres asociados. Algunos dicen que son difusos, focales, globales, entonces ahí está lo que significa cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la difusa, que compromete más del 50% del compromiso de todos los glomérulos, las focales, menos del 50% de todos los glomérulos están afectados, la global, toda la estructura del glomérulo afectado, segmentaria, solo se ve afectada una parte del glomérulo. Entonces, estas patologías, esas enfermedades, reciben la combinación de varios de estos términos y ahí está la explicación de lo que significa. Bueno, esta parte de la anatomía y fisiología glomerular ya lo hemos visto. Esa es la fisiopatología del síndrome nefrótico, ¿no? Va a haber un aumento de la permeabilidad capilar glomerular por lesión importante en los podocitos. No va a haber inflamación como en el síndrome nefrítico. Ya esa es la diferencia importante. Entonces ven acá, los podocitos han sido destruidos. Se pierde la carga negativa. Entonces esta destrucción de los podocitos permite que las proteínas pasen de manera importante hacia la cápsula de Bowman. Entonces tenemos proteinuria. Una proteinuria en rango nefrótico mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Como tengo proteinuria, ¿no? Voy a perder proteínas en sangre y esto va a originar la hipoalbuminemia. ¿Ya? Si tengo una disminución de la albúmina en sangre, no se va a poder mantener la presión oncótica y esto origina el edema. Un edema muy importante porque tenemos una pérdida de proteínas importantes en sangre. ¿Ya? Y como tengo disminución de proteínas en sangre, ¿qué es lo que hace nuestro hígado? Comienza a producir lipoproteínas. Entonces la producción hepática de lipoproteínas aumenta colesterol total, triglicéridos, ¿no? LDL, la lipoproteína de muy bajo peso molecular también comienzan a aumentar. Entonces tenemos ahí la hiperlipemias o dislipidemias. ¿Ya? Si tengo bastante cantidad de lípidos a nivel de nuestra sangre, es también coherente pensar de que vamos a tener eliminación a través de la orina. Entonces eso se traduce en lipiduria. Ya, entonces la clínica de mi paciente nefrótico es un paciente
edematoso con un edema importante que puede llegar hasta anasarca, va a tener proteinuria, eliminación de proteínas en rango nefrótico más de 3.5 gramos en 24 horas, una hipoalbuminemia menos de 3 gramos, menos de 3, ¿sí? Dislipidemias o hiperlipemias y lipiduria. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la lesión glomerular, lesión en podocito, se le llama podocitopatía, que va a originar un aumento de la permeabilidad, proteinuria, eliminación de proteínas a través de la orina, en rango nefrótico. Esto va a originar una hipoproteinemia, ¿no? Las consecuencias es que aumentan el riesgo de infecciones, porque nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas están conformadas de proteínas, ¿no? Entonces tengo menos defensa, riesgo de infección, riesgo de trombosis también y trastorno de coagulación por los factores de coagulación que también son proteínas, bueno, se ven alterados. Esta hipoproteinemia estimula la síntesis hepática, ¿no? Por lo que hay aumento de producción de lipoproteínas, ¿no? Produciendo una hiperlipidemia. Colesterol total, triglicéridos LDL y el VLDL, ¿no? La hiperlipidemia produce lipiduria y podemos encontrar en el examen de orina cuerpos ovales y cilindros grasos. La hipoalbuminemia, que es menos de 3 gramos por decilitro, produce una disminución de la presión oncótica, se produce una extravasación, un trasudado capilar de agua plasmática, va a haber una disminución del volumen plasmático efectivo, ¿no? Lógicamente, si se está saliendo el agua de los vasos sanguíneos, disminuye el volumen plasmático efectivo. Entonces nuestro cuerpo piensa que tenemos una pérdida sanguínea, ¿no? En general. Entonces aumenta el ADH, o sea, dejas de orinar porque tienes que retener líquido. ¿Ya? Aumenta el tono simpático tratando de recuperar la presión arterial y se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona para recuperar también. ¿Ya? Todo esto de acá genera una retención de agua y sal y sodio, lo cual genera aún más edema. Se incrementan los niveles de edema. Por eso que el edema acá es muy importante. El diagnóstico se hace con la proteinuria pesada, severa o el rango nefrótico, ¿no? Más de 3.5 gramos por día en adultos, y en niños mayor a 50 miligramos kilo día o mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Ya, eso de acá es lo que dicen los libros, ¿ya? Es el mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. La hipoalbuminemia, menos de 3 gramos en adultos, en niños menos de 2.5, el edema periférico importante, hasta 4 cruces que puede llegar a anasarca, y en niños sí o sí se va a pedir la dislipidemia. La etiología, o sea, yo quiero saber cuál es la causa, qué es lo que se está produciendo para dar la clasificación, si es que el compromiso es de todos los glomérulos o de toda la nefrona, no sé, si es que solamente es una parte, ¿no? El porcentaje, cuánta cantidad del total de las unidades funcionales están comprometidas, ¿no? Para dar el diagnóstico específico tengo que hacer una biopsia renal necesariamente, ¿no? El 80 al 90% son de causas primarias, como las membranosas, que es más frecuente en adultos, los cambios mínimos más frecuentes en niños, las glomerulosclerosis focales y segmentarias, que es el segundo lugar en general, ¿no? Y las secundarias del 10 al 20%, que son secundarias a alguna patología, ¿no? Como la nefropatía diabética, ¿no? Secundaria a la diabetes mellitus, la nefropatía mieloide y la nefritis lúpica, ¿no? Secundarias a patologías. El tratamiento para el edema, restricción de sodio, utilizar diuréticos tipo ASA, y como hay una pérdida de albúmina a nivel sérico, tenemos que administrar albúmina, ¿ya? Sobre todo en pacientes que están con anasarca, por vía endovenosa se administra como si fuese un suero, albúmina humana. Si es que hay proteinuria, utilizamos Diecas o ARA2. Mi objetivo es que la proteinuria esté menor a 0.5 gramos por día, ¿no? Recuerden que están por sobre los 3.5. La dislipidemia, utilizamos estatinas como la atorvastatina, por ejemplo. En el tema de la hipercoagulabilidad, podríamos utilizar, ¿no? Hemoglobina de bajo peso molecular como la enoxaparina, o también podríamos utilizar warfarina.
En el tema de las infecciones, porque hay alto riesgo de infecciones, vacunar contra el neumococo, la influenza. Listo. Aquí está, les he puesto algunas características de los más comunes, ¿no? Lo que habíamos visto en el nefrítico en la primera hoja, cuáles son los más comunes en el síndrome nefrótico, ¿no? Como el cambio mínimo, que es más frecuente en niños, es corticosensible, es decir, que responde este tipo, responde muy bien al tratamiento con corticoides. Tenemos acá la nefropatía membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? También asociado al VIH, por ejemplo, a pacientes en estadio SIDA, pacientes con obesidad y de mal pronóstico cuando cursa con síndrome nefrótico. Y es el que más recidiva presenta al trasplante. Y ese de acá es el cuadro que les mencionaba, ¿no? Donde se hace la comparación tanto de síndrome nefrítico como nefrótico, ¿no? En el nefrítico, la presencia de hematuria, hay hematuria sí o sí, ¿no? Es el signo característico, con o sin cilindros hemáticos. En el nefrótico no hay hematuria, en el nefrítico hay edemas y 2 cruces, pero mucho mayores en el nefrótico, ¿no? 4 cruces que pueden llegar hasta nasarca, que es el edema generalizado. En el nefrítico hay hipertensión arterial, en el nefrótico hay hipoalbuminemia, menos de 3 gramos por decilitro. En el nefrítico hay oliguria, ¿no? En el nefrótico hay proteinuria en rango nefrótico mayor a 3.5 gramos en 24 horas. En el nefrítico hay azoemia o azotemia, que es retención de productos nitrogenados. En el nefrótico hay hiperlipidemia o deslipidemia y además hay lipiduria, ¿no? Eliminación de los lípidos a través de la orina. En el nefrítico hay proteinuria también, pero en rango no nefrótico, o sea, menos de 3.5 gramos en 24 horas. En el nefrótico hay tendencias a tromboembolismos, hay tendencias a infecciones por disminución de inmunoglobulina M. En el nefrítico, las patologías mayormente asociadas es Alpor, glomerulonefritis por lupus, glomerulonefritis postestreptocócica, que recuerden que es el primer lugar en el Perú. En cambio, en el nefrótico, enfermedades de cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa, algunas vasculitis y amiloidosis como representantes. ¿Ya? ¿Listo? Listo, eso sería todo. Pasen su lista. Y el día de mañana continuamos con los temas. La otra semana sería su Próxima semana o dos. Entonces mañana no hay pasito, doctor. No, pues. Sí. Claro, de estos temas. Y la otra semana de los temas de mañana. Siempre ha sido así.